Si quieres ver un programa anterior, puedes consultar la sección de televisión a la carta, donde tenemos las producciones más relevantes del canal judicial. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Y buenos días, se abre la sesión pública ordinaria correspondiente al día de hoy. El señor ministro presidente Luis María Aguilar Morales se encuentra desempeñando una comisión, por ello, en términos del artículo 13 de la Ley Orgánica y en mi carácter de decano, asumo provisionalmente la presidencia. Se levanta la sesión. Señor secretario, por favor, denos cuenta con el acta del día de hoy. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 64 ordinaria, celebrada el jueves 6 de julio del año en curso. Muy bien. El acta fue repartida oportunamente. Pregunto a las señoras ministras y a los señores ministros si puede ser aprobada de manera económica. Muchas gracias. Señor secretario, también, además del informe que acabo de hacer sobre la ausencia del ministro presidente, los señores ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo informaron a la presidencia oportunamente que no asistirán a la sesión del día de hoy, lo cual deberá quedar consignado en el acta correspondiente, por favor. Denos cuenta, por favor, con el primer asunto listado para el día de hoy. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 128/2015, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 84, párrafo último de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, bajo la ponencia del señor ministro Saldívar Lelo de la REA y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se reconoce la validez del artículo 84, párrafo último de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, reformado mediante decreto número 136, publicado en el periódico oficial de esa entidad el 6 de noviembre de 2015, en términos de la interpretación conforme contenida el considerando quinto de este fallo, en el sentido de que dicho precepto establece el retiro forzoso de los jueces de primera instancia a los 65 años por Ministerio de Ley. Y tercero, publiques esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Muchas gracias, señor secretario. Le voy a pedir al señor ministro Saldívar si pudiera irnos guiando en la vista de este asunto a partir del primer considerando y los consecutivos. Por favor, señor ministro, ¿tiene usted el uso de la palabra? Gracias, señor presidente. Señoras y señores ministros, en la presente acción de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la invalidez del artículo 84, último párrafo, de la Constitución del Estado de Tlaxcala, reformado mediante decreto publicado el 6 de noviembre de 2015, el cual prevé como causa de remoción de los jueces de primera instancia de esa entidad el haber cumplido 65 años. En esencia, la Comisión plantea que tal precepto transgrede el principio de igualdad por establecer un trato discriminatorio en razón de la edad, toda vez que la remoción de los jueces de primera instancia a los 65 años no tiene una justificación razonable, lo que a su vez restringe la libertad de trabajo. Antes de hacer la presentación del fondo del asunto, yo sugeriría respetuosamente, señor presidente, si pudiera usted someter a consideración y votación los considerandos relativos a competencia, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia. Gracias, presidente. Al contrario, muchas gracias a usted. Efectivamente está a su consideración de las páginas 13 a 16 estos 4 temas que acaba de identificar el señor ministro Saldívar. Pregunto si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra. Pregunto si pueden ser aprobados de manera económica. Muchas gracias. Aprobados por unanimidad de 8 votos. Entonces estamos ahora en el considerando quinto relativo al estudio de fondo. Por favor, señor ministro. Gracias, señor presidente. En el considerando relativo al estudio de fondo que corre de las páginas 16 a 40 del proyecto, se aborda el estudio del concepto de invalidez en el que se plantean violaciones al principio de igualdad y no discriminación, así como a la libertad del trabajo. El proyecto retoma las consideraciones de este alto tribunal en relación con el derecho a la igualdad y no discriminación y expone la metodología para el análisis de las violaciones que se hagan valer al mismo, consistente en, primero, determinar si existe una distinción
o no. Segundo, elegir el nivel de escrutinio que debe aplicarse para analizar dicha distinción. Y tercero, desarrollar cada una de las etapas del test que se ha elegido. Se precisa que el artículo impugnado realiza una distinción entre dos grupos: los jueces de primera instancia menores de 65 años y los que hayan cumplido esta edad. Los primeros solo pueden ser removidos por faltas de probidad o honradez, mala conducta, negligencia en el desempeño de sus labores, condena mediante sentencia ejecutoriada en juicio o responsabilidad, jubilación o renuncia, o por la aceptación de otro empleo de la Federación, estados, municipios o particulares, mientras que los segundos podrán ser removidos del cargo, además por haber alcanzado la edad de 65 años. Esta distinción se hace con base en una categoría protegida por el artículo primero constitucional, como es la edad, por lo que en el análisis de la disposición controvertida se realiza bajo un test de estricto. En relación con el nivel de escrutinio, el proyecto califica como infundado el argumento del Poder Ejecutivo local, en sentido de que el criterio de edad no es una categoría sospechosa para los efectos de acceso a los cargos públicos, pues se trata de un criterio previsto en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En primer lugar, porque la edad como categoría sospechosa está prevista en la Constitución, por lo que el precepto convencional solo resulta relevante para el análisis de la finalidad de la medida y no para efectos de la intensidad del escrutinio. Y en segundo lugar, porque el criterio de edad se toma como límite máximo para excluir a una persona de cierta actividad, lo cual resulta más problemático que para acceder al cargo, pues en este supuesto la distinción recae sobre personas que se encuentran en una etapa de la vida en la que puede haber mayor vulnerabilidad y dificultad para acceder a los servicios básicos y de salud, lo que justifica la necesidad de desplegar un escrutinio estricto. El proyecto divide las etapas, establece que efectivamente se trata de una finalidad constitucionalmente imperiosa, dos finalidades: la garantía de la estabilidad y el derecho de acceso a los cargos públicos en igualdad de circunstancias. La segunda grada la adecuación estrecha entre la medida y la finalidad imperiosa. Se establece que también se cumple, pero siempre y cuando se establezca como imperativo el retiro forzoso, es decir, que se diseñe como una medida que opera por ministerio de ley, que no sujete al desarrollo de un procedimiento ni quede en manos de una autoridad administrativa para pronunciarme sobre su procedencia. En el proyecto se establece que del proyecto legislativo de la norma en cuestión se advierte que la edad de 65 años se concibió como una causa de retiro forzoso. De allí que la modificación del artículo 84 de la Constitución local haya consistido en añadir al final del párrafo la expresión por incapacidad físico-mental o por haber cumplido 65 años, sin que estas causas tengan vinculación sobre la instauración del procedimiento administrativo, por lo que el proyecto concluye que dichos supuestos constituyen causas adicionales de terminación del cargo y no sujetos de remoción. Si bien podría argumentarse que al margen del contenido del procedimiento, lo que efectivamente se plasmó en la norma impugnada fue una causa de remoción discrecional por parte del Consejo de la Judicatura local, lo cierto es que el precepto impugnado admite una interpretación conforme con la Constitución si se lee en el sentido de que la expresión podrán ser removidos no establece una facultad discrecional del Consejo de la Judicatura en relación con el supuesto de alcanzar la edad de 65 años, ni le es aplicable la medida relativa a la instauración del procedimiento de responsabilidades. En consecuencia, el proyecto estima que la norma cumple con el requisito de adecuación estrecha siempre y cuando se interprete en el sentido de que establece el retiro forzoso de los jueces de primera instancia a los 65 años por ministerio de ley. Por último, con las argumentaciones del proyecto, se establece también que estamos en presencia de la medida menos restrictiva y por ello el proyecto reconoce la validez del artículo 84, último párrafo de la Constitución del Estado de Tlaxcala, por no ser una restricción desproporcionada al derecho de igualdad y no discriminación, ni vulnerar la libertad
del trabajo. Hasta aquí un resumen de la presentación. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro Saldívar. Está a su consideración este asunto. ¿Alguno de los señores ministros se hace uso de la palabra? Señora ministra Luna, por favor. Yo estoy de acuerdo con el proyecto que presenta el señor ministro Saldívar, solamente me aparto de algunas consideraciones que en precedentes anteriores relacionados con los test he estado en contra. Gracias, señor presidente. Señor ministro Lainez, por favor. Gracias, vicepresidente. Solo plantearlo más como duda. Yo, al principio, me generó dudas el proyecto, sobre todo, porque en mi opinión 65 años hoy en día me parece que para un retiro, pero finalmente no forzosamente eso hace inconstitucional la norma. Sin embargo, la duda me surge en cuanto a que conforme el artículo 79 de la propia Constitución de Tlaxcala, los magistrados también los retiran a los 65. Yo pudiera en esa tesitura entender que un juez que dura toda su carrera judicial en el mismo cargo, pues a los 65 por una cuestión de rotación, como lo dice el proyecto, tuviera que irse. Que el aliciente tiene que ser a que ese juez llegue al cargo de magistrado, pero aun cuando llegara al cargo de magistrado, aún así es retirado a los 65 años y ahí ya me genera alguna duda la constitucionalidad de la norma. Lo planteo más como una pregunta. Gracias, presidente. ¿Algún otro de los señores ministros o alguien desea corresponder a esta duda del señor ministro Lainez? Yo en lo que alguien hace uso de la palabra, como decía la señora ministra Luna, tenemos un precedente que fue la controversia constitucional 32/2007. En aquella, que ya me tocó votar como ministro, no utilizamos el test de igualdad para efecto de la resolución del caso. Entramos bajo la idea de que la manera de terminación constituye una regla general para la terminación del ejercicio del cargo en una posición más bien orgánica. Entonces yo, coincidiendo con el resultado final del proyecto, aplicaría lo que voté en la controversia constitucional 32/2007 y eso lo expresaría en un voto concurrente, simplemente para dejarlo en claro. ¿Algún otro de los señores y señoras ministras se hace uso de la palabra? Entonces tomemos votación nominal, por favor. Sí, señor. Señora ministra Luna Ramos. Con el sentido, apartándome de algunas consideraciones. Señor ministro Franco González Sánchez. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. Con el proyecto. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto. Señor ministro Lainez Potosí. Con el proyecto, toda vez que una vez concluido el cargo tienen una pensión vitalicia. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto. Señor ministro Presidente en funciones. También con el proyecto, con algunas diferencias que expresaré en un voto concurrente. Señor ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor del sentido del proyecto, con voto en contra de consideraciones de la señora ministra Luna Ramos, precisiones del señor ministro Lainez Potisek y voto en contra de algunas consideraciones del señor ministro Cosío Díaz, quien las precisará en un voto concurrente. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que se viene proponiendo la validez, no hay efectos que determinar, los puntos resolutivos no variaron. Pregunto si estamos todos de acuerdo con esos puntos resolutivos. Muy bien, entonces el asunto quedó resuelto en la forma que precisó usted, señor secretario, en su momento. Muchas gracias. Por favor, denos cuenta con el siguiente asunto. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo al incidente de cumplimiento sustituto 21/2016, derivado de la sentencia dictada el 10 de marzo de 2016 por el segundo Tribunal Colegiado del 19º Circuito en el amparo en revisión 386/2015, bajo la ponencia del señor ministro Franco González Salas y con puntos resolutivos que proponen. Primero, es procedente el cumplimiento sustituto del fallo constitucional dictado en el juicio de amparo 1725/2014 del índice del juzgado de distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de Tamaulipas. Segundo, se deja insubsistente la resolución interlocutoria de cumplimiento sustituto emitida en el juicio de amparo 1725/2014
del índice del Juzgado de Distrito en materias de amparo y juicios federales en el Estado de Tamaulipas. Y tercero, devuélvanse los autos del juicio de amparo al Juzgado de Distrito en materias de amparo y juicios federales en el Estado de Tamaulipas para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. Muchas gracias. La página 13, señor ministro Franco nos propone un estudio de competencia, en la página 14 un desarrollo general del marco jurídico y en la página 24 empieza el estudio de fondo. Les pregunto si el tema de competencia y marco jurídico, ¿alguno de ustedes tiene alguna objeción, algún comentario que hacer? Los podemos dar por aprobados por unanimidad de 8 votos. Entonces vamos al tercer, considerando el del estudio. Señor ministro Franco, por favor, si nos puede orientar en este asunto. Cómo no, señor presidente. Muchísimas gracias, señora y señores ministros. Efectivamente, a partir de la página 24 del proyecto, se entra el estudio de fondo. Recuerdo que este asunto se listó originalmente en la sesión del 2 de mayo del presente año y solicité que me pidieran que pudiera yo retirarlo con el propósito de analizar y dar respuesta a una serie de manifestaciones que formuló la autoridad en aquel momento y que evidentemente no podían, digamos, variar el sentido del proyecto. Quiero decir que este asunto tiene una peculiaridad, que es que la autoridad está solicitando que se le permita no cumplir, digamos, con lo que podría ser una decisión de sustitución, sino regresar las cosas. En este considerando al que me refiero, se propone declarar procedente, a pesar de eso, el cumplimiento sustituto de sentencia. El segundo tribunal colegiado del 19º circuito revocó el sobreseimiento decretado por el juez y concedió el amparo solicitado debido a que estimó que se violó en perjuicio de la parte quejosa la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. Los efectos que el órgano colegiado imprimió al fallo constitucional consistieron en que la autoridad responsable restituyera al quejoso en el pleno goce de los derechos de propiedad, posesión y libre disposición del inmueble afectado por el acto reclamado. Ante dicho requerimiento, la autoridad responsable manifestó la imposibilidad material para acatar ese deber, habida cuenta que en la superficie en materia de disenso ya están construidos 3 pozos de vista, caja rompedora de presión y tuberías cuya función es recolectar aguas residuales para trasladarlas desde la zona oeste de la ciudad de Matamoros a la planta tratadora correspondiente, obra que no puede desinstalarse en atención al beneficio que genera para los habitantes que residen en ese territorio municipal. Cabe destacar que a la referida imposibilidad de cumplimiento se allanó la parte quejosa en su momento, solicitando el acatamiento alterno del fallo a través del pago de daños y perjuicios. Ante esa situación, el juez de distrito ordenó la apertura del incidente de cumplimiento sustituto, el cual declaró fundado, determinando que en caso de subsistir la imposibilidad jurídica y material planteada por la autoridad responsable, debería pagarse al quejoso la cantidad de 20.224.000 pesos por concepto de valor comercial de la superficie en materia de privación. En el proyecto se narran los hechos relevantes que nos llevan a la convicción de que es procedente declarar el cumplimiento sustituto, pues de ejecutarse podría afectar a la sociedad, pues de no ejecutarse podría afectarse a la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios que obtuviera el quejoso. Se advierte que la autoridad responsable contradice ahora lo manifestado durante la etapa de ejecución de sentencia, alegando solo una razón de índole económica bajo la afirmación de que le resultaría menos gravoso revertir la obra hidráulica que pagar los daños y perjuicios que causó al quejoso con su construcción. Sin embargo, pasa por alto que el costo de la desinstalación de la obra no es el único factor a ponderar para determinar si la ejecutoria de amparo debe o no acatarse en sus términos. Al respecto, se pone de manifiesto la importancia que tiene para la población de Matamoros, con más de 500.000 habitantes, contar con un sistema eficiente de recolección de aguas residuales, tomando en consideración que éstas constituyen líquidos que han sido utilizados en el quehacer diario de la ciudad, cuya actividad preponderante depende del sistema de riego y también por labores domésticas, comerciales, industriales y de servicios, así como su correspondiente traslado para el alcantarillado
alcantarillado municipal hacia la planta de tratamiento para su saneamiento. También se señala que inclusive a partir de un ámbito eminentemente económico, la desinstalación de la obra hidráulica conllevaría una afectación grave a la sociedad, pues revertir la obra tendría un costo total, como se señala por la propia autoridad, de 28.709.000 pesos, más la inversión necesaria para su desinstalación, calculada en más de 9,5 millones por la propia autoridad. Hasta ahora la cantidad fijada por el juez es de 20.224.000 pesos, como lo señalaba hace un momento. Por esas razones se estiman ineficaces los argumentos formulados por la autoridad responsable con el propósito de desvirtuar los motivos por los que ella misma solicitó originalmente el cumplimiento sustituto del fallo. En el proyecto también se exponen las razones por las que se considera que hay una irregularidad en el procesamiento para determinar el monto del pago para cumplir de manera sustituta la ejecutoria de amparo, ya que es criterio de este alto tribunal que el cálculo del avalúo que se practique debe atender al valor comercial que tenían los predios al momento en que se afectaron, más el correspondiente factor de actualización. Sobre esas bases se concluye que se deben devolver los autos al juez de distrito para que lleve a cabo lo siguiente. Primero, deje insubsistente la resolución interlocutoria emitida el 24 de junio de 2016. Segundo, tramite de nueva cuenta el incidente de pago de daños y perjuicios conforme a lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que el área afectada, base para la cuantificación, tiene una superficie de 8.594.73 metros cuadrados. Y tercero, determine que el cálculo del avalúo que se practique debe atender al valor comercial que tenía el predio al momento de la afectación, y además se define el factor de actualización del pago hasta el momento en que éste se efectúe, pues sólo así podrá existir una correspondiente cronología del derecho del peticionario del amparo a obtener una suma de dinero que sea congruente al valor económico del inmueble del que fue privado ilegalmente. En cuanto a los efectos precisados, se sostiene que la reposición del procedimiento incidental aquí ordenada no implica otorgar una nueva oportunidad para que la autoridad responsable nombre un perito de su parte a fin de que asocie su experticia a la que rinda el perito oficial designado por el juzgado de distrito, en virtud de que precluyó su derecho para tal efecto, al no haberlo hecho valer dentro de la oportunidad procesal respectiva, como se certificó en autos del 28 de abril de 2016. Este es el proyecto que se pone a consideración del Pleno, señor presidente, y quedo atento, por supuesto, a las observaciones o comentarios de las señoras y señores ministros. Muchas gracias, señor ministro. Yo quiero agradecer, para no intervenir más, que en aquella sesión del 2 de mayo de este año, una nota que ya fue incorporada completamente al proyecto, así es que le agradezco mucho la atención y pongo a discusión este asunto. Señor ministro Pérez Dayán, por favor. Gracias, señor ministro presidente. Como lo pudimos observar el día en que se discutió este asunto por primera vez, se plantea una cuestión atípica. Y atípica pues es la propia autoridad la que en un primer momento, considerando lo gravoso de cumplir la ejecutoria, propone abrir el incidente sustituto a efecto de cuantificar la manera de cumplir esta sentencia a través del pago del predio correspondiente. Sin embargo, lo curioso del asunto radica en que una vez cuantificado el monto a restituir en sustitución de la sentencia que tendría que cumplir, advierte en palabras propias de la autoridad que le sería bastante más conveniente proveer a la desviación de las instalaciones hidráulicas que afectaron el predio cuyo quejoso obtuvo la protección constitucional que pagarle el predio correspondiente. Efectivamente, las cantidades que hasta este momento se han mencionado en el propio expediente tienen una distancia considerable, mientras pagar el inmueble alcanzaría los 20 y tantos millones de pesos, la desviación de la obra hidráulica apenas alcanzaría los 9. Siempre es motivo de reflexión el qué debe hacer un tribunal constitucional con las sentencias y cómo proveer a su cumplimiento. Hemos coincidido todos aquí que la forma natural y deseable de toda sentencia es que ésta se cumpla precisamente en los términos en que ha sido ordenada por la justicia federal. Sin embargo,
La propia Constitución ha establecido circunstancias excepcionales que de manera, dijimos nosotros, atípica, llevan a una forma de cumplir que no es la que idealmente debiéramos todos pedir, más sin embargo, hay razones que la explican. Muy en lo particular, el interés de la sociedad en que los daños que se cause con el cumplimiento de una ejecutoria sean lo menos fuertes para la comunidad. De suerte que un tema económico sí puede cumplir con estas circunstancias, pues no es más que el dinero del erario el que habrá de ser utilizado para pagar la indemnización correspondiente. Y en el caso concreto, a partir de los datos que aquí se consideran, efectivamente, el cambio entre uno y otro régimen lo hace considerable. Pues ya en esta circunstancia lo primero que tendríamos que pensar es si se debe o no atender la solicitud de la autoridad, quien a propósito de la cuantificación lograda en primera instancia ha considerado conveniente llevar a cabo todas las obras necesarias y proveer el cumplimiento exacto de la sentencia, que es lo que de alguna manera a nosotros más nos debiera mover por el tema económico al que ya me referí. Lo cierto es que el proyecto apunta a una solución con la cual yo convengo, la determinación exacta del valor del inmueble, y es que esto entonces puede tener una repercusión distinta de cualquiera de los dos parámetros que hemos venido considerando para establecer si se debe o no cumplir una sentencia de una u otra forma. Me explico. Yo no riño con la posibilidad de que en función de una demostración objetiva de la autoridad de lo que le cueste una indemnización frente a lo que tendría que desembolsar para poder cumplir la sentencia como corresponde, siempre me inclinaría a cumplir la sentencia como lo ordenó un tribunal. Es cierto que el proyecto destaca que no solo es el tema específicamente de la recomposición de la obra lo que tendría que estarse considerando, sino la falta del servicio que ésta proporciona. Yo no sé si en realidad esta falta de servicio pudiera darse o patentizarse tal cual lo estamos suponiendo. Desde luego para todos nosotros es genuino entender que si una obra está hecha es para que sirva, mas sin embargo las expresiones utilizadas por la autoridad no me llevan a mí a convencerme de que suspenda el servicio de drenaje correspondiente, sino solo habla de una desviación, lo cual en su momento estaría suponiendo la continuidad del servicio una vez desviado. De suerte que aun cuando yo pudiera convenir con que en función de los beneficios de la colectividad y entre otras beneficiando el principio del cumplimiento de las ejecutorias exactamente como fueron pronunciadas, en mi particular punto de vista, nada me privaría para poder aceptar que si la autoridad, una vez cuantificado el monto a indemnizar como cumplimiento sustituto, pudiera ponderar si es más conveniente cumplir la ejecutoria como originalmente se planteó a la alternativa que le da el cumplimiento sustituto, de suerte que yo en ese sentido no tendría inconveniente en atender la solicitud que nos hace la autoridad, pues en todo ello subyace un interés por encima de cualquier otro, que es la colectividad. Si la colectividad finalmente con la desviación no se priva de un servicio de drenaje, quizá pueda tener los inconvenientes que la propia obra le genere durante el tiempo en que ésta se reconduce. Mas si podemos considerar que al final volverá a tenerlo luego de una desviación que a juicio de la autoridad alcanza una cantidad a la mitad de lo que tiene que pagar, yo tendría entonces que considerar y ponderar que es también facultad de la autoridad revivir el tema del cumplimiento, pues hay un elemento objetivo que a todos nos debe convencer, que es un ahorro significativo en el ejercicio del erario. Mas, sin embargo, la opinión que aquí se nos consulta y con la cual yo coincido, nos apunta
a un tema de distinta cuantificación. Esto es, una vez llevado a cabo este procedimiento al que se sugiere con el proyecto con el cual yo estoy de acuerdo, muy probablemente el costo final de la indemnización no fuera el que tenemos enfrente. ¿Y quién no nos puede asegurar que quizá este sí sea el que pudiera llevar a la autoridad a considerar que la indemnización sea la correcta? Si es esta entonces la determinación que pudiera alcanzar este tribunal pleno al ordenar que los autos vuelvan al juzgado de distrito, yo atentamente invitaría a que no hubiera pronunciamiento respecto a si es o no potestad de la autoridad en determinado momento y con elementos objetivos claros, demostrarnos por qué es mejor regresar al cumplimiento original que al alternativo que se le propone. Lo cierto es que hasta ahora, por el sentido del fallo, ya no podemos saber si efectivamente la indemnización alcanzaría lo cuantioso que aquí parece. Probablemente luego de su evaluación no resultara tan elevada la cantidad y esto llevaría a la reflexión final de que en una nueva determinación de la cantidad esto terminara por ser definido. De ahí que si en el caso concreto uno de los dos puntos en comparación no está aún definido, como lo es específicamente el monto de la indemnización, pues este habrá de ser nuevamente revisado, porque a esto es lo que ordena el propio proyecto. Yo tampoco entonces estaría en la condición de negar la posibilidad de que la autoridad tenga nuevamente la oportunidad de revisar si una u otra de las dos opciones le convence, en la medida en que entiendo que, a diferencia de lo que nos apunta el proyecto, sí hay posibilidad de que la autoridad, sobre los datos ya expresados, pudiera demostrarnos que la sociedad se vería altamente perjudicada pagando el doble por un cumplimiento que por el otro, lo cual, lejos de beneficiar un sistema protector de los derechos humanos como lo es el juicio de amparo y el cumplimiento exacto de sus determinaciones, sin ignorar que también hay sistemas atípicos de cumplimiento como lo es la sustitutiva de la misma, privilegiar esta oportunidad de que la sociedad se vea beneficiada por las dos vertientes, en el entendimiento de que la sentencia se cumplió como se dictó, y dos, que al poderlo hacer luego de la reflexión, el costo sea menor para ella que el que pudiera generar esta intención de que sea finalmente así. El proyecto para mí sí apunta hacia ese derrotero, de ahí que si ese derrotero es el que ahora tendrá que ser despejado, pudiéramos decir que permanece en espera la determinación de la autoridad a efecto de saber si le sigue pareciendo, en función no de su condición personal, sino de la sociedad a la que representa, determinar si cumple una u otra. De suerte que yo estaría con la conclusión del propio proyecto, pero en la eventualidad de que fuera aprobado me separaría de las conclusiones que llevan a entender que una autoridad que ha aceptado y solicitado un cumplimiento sustituto, una vez teniendo una cuantificación enfrente, bajo ningún aspecto puede volver atrás. Y lo digo simplemente porque en manos de esto está el beneficio de la comunidad, quien indudablemente se beneficiaría con el cumplimiento de la ejecutoria como fue dictada, más aún si ésta representa un ahorro significativo frente al que pudiera representar el cumplimiento alternativo que le da la indemnización de un inmueble, que por lo demás no le serviría muchísimo más a la comunidad, que no es el paso del propio drenaje en la parte que ocupa. Todo lo restante de ninguna manera pudiera representarle o revelarle beneficio alguno. De ahí que, estando de acuerdo con la conclusión, diferiría en cuanto a tratar el tema de si es o no posible buscar la reversión de una solicitud de cumplimiento sustituto, si el elemento final que determinó y condicionó la propuesta de cumplimiento, de revertir el cumplimiento sustituto, aún no está firme como lo apunta el propio proyecto. Por ello, hago estas reflexiones que no son más que meras aproximaciones de mi manera de votar, estando de acuerdo con que el asunto vuelva al juzgado para una recuantificación, pero sin considerar un tema que necesariamente depende de esta última variable. Gracias, señor presidente. Al contrario, muchas gracias a usted, señor ministro. ¿Tiene el uso de la palabra la señora ministra Luna?
Gracias, señor presidente. Yo quiero manifestar mi conformidad con el proyecto que nos está presentando el señor ministro Fernando Franco. Como él lo mencionó, esto ya había sido motivo de análisis en alguna otra ocasión y simple y sencillamente se dejó en lista para efectos de determinar qué es lo que se le iba a contestar a la autoridad en esta petición a la que se ha referido ahora el señor ministro Pérez Dayán. Yo estoy de acuerdo con el proyecto y no estaría de acuerdo en que se cambiara la forma de cumplimiento que ya se está ordenando a través del sustituto, porque pues parece que estamos jugando. Primero que nada se dice, ante el requerimiento de cumplimiento del fallo constitucional en los términos precisados en el párrafo que antecede, la autoridad responsable manifestó la imposibilidad material para acatar ese deber, habida cuenta que en la superficie en materia de disenso ya están construidos los 3 pozos de visita, caja corrompedora de presión y tuberías cuya función es recolectar aguas residuales para trasladarlas desde la zona oeste de la ciudad de Matamoros a la planta tratadora correspondiente, obra que no puede desinstalarse en atención al beneficio que implica para los habitantes que residen en este territorio municipal. Y esto lo dice en algunas otras ocasiones, o sea, no puedo dejar de desinstalar la obra, implica muchos problemas para la sociedad y aparte de que dice que esta desinstalación también cuesta dinero y el volverla a instalar en otro lado también cuesta dinero. Yo estoy de acuerdo, no hay cuantificación en cuanto a cuánto cuesta desinstalar ni cuánto cuesta volver a instalar, pero aquí en las manifestaciones que la autoridad hizo en su momento ante la autoridad de amparo fue que no era factible, que esa era la causa fundamental de la imposibilidad en el cumplimiento. Entonces, lo que sucede es, dicen, no, pero yo no sabía cuál era la cuantificación que iban a hacer del terreno. Pues también tuviste oportunidad de ofrecer peritos y tuviste la oportunidad también de poder rebatir lo dicho por los peritos que sí ofreció la parte quejosa y el perito oficial que ofreció el juez de distrito. Y bueno, el hecho de que se le haya pasado el probar pericialmente o el tratar de objetar lo pericialmente probado, pues no quiere decir que ahora diga siempre, pues siempre no, mejor le regreso el terreno. Pues yo creo que son tiempos que en un momento dado tienen para poder probar lo que ellos consideran debe ser conveniente respecto del cumplimiento. Y aquí la situación fue, no puedo desmantelar la obra, es imposible hacer esto. Y sobre esa base se construyó el incidente de daños y perjuicios. Vuelvo a decir que tenemos el mismo problema por lo del acuerdo 5/2013, porque la idea fundamental conforme a este acuerdo es que aquí solamente se determinara si se iba o no a llevar a cabo el cumplimiento sustituto y se llevaron a cabo las periciales para efecto de cuantificación. Y bueno, ya lo hemos dicho en algún otro precedente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ni modo que vamos a deshacer lo ya hecho, pero simple y sencillamente estamos nosotros ocupándonos de una situación que sería materia de análisis del tribunal colegiado a través de la queja que hubieran interpuesto en contra de la no aceptación o no estar de acuerdo con lo determinado en el cumplimiento sustituto por el juzgador, pero bueno, esa es otra situación. Finalmente creo que sí valdría la pena enmendar este acuerdo para evitar esta confusión que existe en que si nos lo mandan antes de que se desahoguen las periciales o nos los mandan ya con las periciales desahogadas y luego nosotros tenemos que corregir si lo de las periciales o el monto pudo o no estar de acuerdo. Claro, aquí no se está haciendo una revisión exhaustiva de las periciales en ese sentido y la propuesta del proyecto es que se regrese haciendo algunas puntualizaciones que a mí me parecen correctas en cuanto a que sí debe de tomar en cuenta la cantidad de terreno que corresponde a la afectación, a que también debe revisarse nuevamente la pericial en relación al momento de afectación, que al parecer ahí también existen discrepancias, y esto va a redundar nuevamente en la fijación del monto de la garantía del pago del daño del cumplimiento sustituto.
eso. Entonces, no está fijada en definitiva la cantidad porque todavía depende de estos ajustes que se hagan. Lo que sí el proyecto le está diciendo a la autoridad, pero tú ya no tienes chance de ofrecer otra prueba pericial porque tú tuviste la oportunidad y no lo hiciste. Entonces ahora nos dice la autoridad, como me va a salir caro, pues mejor siempre le regreso. Y a la hora que le hagan otra vez la cuantificación va a decir, no era tan caro, entonces a lo mejor siempre no. No, bueno, entonces ¿de qué se trata? Entonces, para mí el proyecto es correcto, tuvieron la oportunidad de aducir lo que a su derecho convenía, de probar lo correspondiente y no lo hicieron. Entonces, por esta razón, yo sí estaré de acuerdo con que se ordene el cumplimiento sustituto con los lineamientos que se están dando en el proyecto que ahora se presenta. Gracias, señor presidente. Al contrario, muchas gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán, por favor. Gracias, señor ministro presidente. Coincido plenamente con la señora ministra Luna. A cualquiera que juzgue le va a parecer poco serio de la autoridad este doble juego que quizá en determinada circunstancia interpretativa pudiera entenderse y castigarse como un intento por no cumplir la ejecutoria o retardarla a través de las evasivas respectivas. Y me llama mucho la atención precisamente el documento que ella leyó, en donde en un primer momento, cuando hizo la solicitud de por qué pedía un cumplimiento sustituto, dijo que era imposible desinstalar para luego decirnos que sí lo puede hacer. Creo que es momento, y aquí tenemos los elementos al alcance, para poder castigar las expresiones que la autoridad, yo no sé si temeraria o falazmente hace. Pues estos son los casos en los que primero dijo una cosa de la cual estaba absolutamente seguro no era cierto, solo con el ánimo de no proveer ello. Mas, sin embargo, hay una finalidad superior en la Constitución. La Constitución no ve bien el cumplimiento sustituto solo por un cumplimiento sustituto. Su condicionamiento principal es no hacer más gravoso a la sociedad el cumplimiento de una sentencia frente al beneficio que puede obtener. Y aquí en el caso, si por el cumplimiento sustituto, digámoslo coloquialmente, la sociedad se salva de un pago, hoy precisamente por el cumplimiento sustituto se ve inmersa en un pago posterior mayor. Hay una finalidad constitucional indudable, la sentencia se cumple. Hay casos en los que ya no se puede cumplir y se tiene que recurrir necesariamente a una forma de hacer vigente el derecho. Págalo, cúbrelo. Finalmente la autoridad no está más que manejando el dinero de todos, pero tampoco el Estado de Derecho puede estar esperanzado a que haya alguna forma para cubrirlo. Tiene que cumplirla, y tiene que cumplirla, pues la propia Constitución ha previsto alternativas cuya procedencia gravita en el beneficio que se lleva la sociedad al no resultarle gravosamente económico lo que tiene que cubrirse. Pero si por cumplir sustitutivamente, que es lo que bajaría lo gravoso, resulta más gravoso, pues entonces la solución está atacando a un problema que se suscita precisamente con el remedio que la Constitución estableció. Hoy es más gravoso cumplir sustitutivamente que cumplir la sentencia original, cuando la razón de cumplir por sustitución es evitarse un daño económico. Son estas las razones con las que yo creo no se debe por ahora analizar la posibilidad. Yo no sé si este Tribunal Pleno quiera establecer de modo absoluto y categórico que una vez dicha la autoridad que quiere un cumplimiento sustituto, jamás y bajo ninguna circunstancia puede revertirse. Creo que cada caso puede darnos una explicación, y en el concreto me parece que habría hasta elementos que constitucionalmente tienen una respuesta. Si nos mintió o está intentando eludir el cumplimiento bajo argumentos como estos, en donde en un primer momento expresó la posibilidad de no cumplir
por no poder llevar a cabo una desinstalación y ahora dice que sí, pues entonces mintió al juzgador, y mentir al juzgador tiene un castigo. Yo no estaría en contra de que buscáramos también que esta autoridad pague por esta insensatez en el propio juicio, pero evitemos que la fórmula creada para evitar agravamientos sea la que los produzca. Por ello, insistiré en que para mí el pronunciamiento final es el correcto, y en lo particular creo no es útil ahora hablar si se puede o no se puede, salvo que consideremos aquí que la figura ha quedado ya definida y cada vez que la autoridad solicita un cumplimiento sustituto y este se acepta, no hay manera de revertirlo. Si esta es la posición final, indiscutiblemente el proyecto estaría entonces incorporándolo debidamente. Yo estoy con el proyecto, repito, porque se va a regresar y probablemente el monto termine por ser bastante menor, y ahora el que pediría el cumplimiento sustituto sería el quejoso. Gracias. Gracias, señor presidente. Más allá de esta particularidad que tiene el señor ministro Pérez Dayán, entendiéndola todos, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? El señor ministro Franco, por favor. Gracias, señor presidente. Entiendo que el ministro Pérez Dayán ha expuesto su posición, que por supuesto es plausible. Yo no la comparto en el presente asunto, puesto que en el propio proyecto se señala, y así lo expresé en la presentación, que hay constancias de que la obra costó, está el acta de entrega, recepción final de la obra que se hizo por 28.709.000 pesos. Debemos pensar que no solo no puede ser igual el costo, sino que por razón natural, ¿verdad?, pudiera ser mayor. Y adicionalmente se requerirían, por expresión de la propia autoridad, 9.577.000 pesos más o menos, ¿verdad?, por la desinstalación de la obra. Esto, por supuesto, son los datos objetivos que tenemos. Consecuentemente, y además yo le agradezco mucho al ministro Pérez Dayán que haya dicho que él se separaría en todo caso de las consideraciones que que estima, que no comparte, ¿verdad?, pero que estaría de acuerdo con el proyecto. Entonces yo, por estas razones, atendiendo a estas, digamos, datos objetivos que tenemos, sostendría el proyecto. Muchas gracias, señor ministro ponente. Señor ministro Pérez Dayán. Sí, atiendo y de verdad agradezco al señor ministro ponente ello. La obra total, no sé cuánto cueste exactamente el pedazo que está sobre el predio que se ve afectado. Muchas gracias. Por favor, tome votación en virtud de que nadie desea hacer uso de la palabra. Sí, señor. Señor ministro Luna Ramos. Con el proyecto. Señor ministro Franco González. Con el proyecto. Señor ministro Saldívar Leda. Con el proyecto. Señor ministro Piña Hernández. Yo estoy con el proyecto, pero separándome de algunas consideraciones en cuanto a los lineamientos que se le establecen al juez para la cuantificación del predio. Como señaló la ministra Luna, yo siempre considero en estos asuntos que esto corresponde al juez y que incluso existe el recurso de queja para que sea revisado por el colegio. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto en sus términos. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto y la salvedad a la que me referí en mi exposición. Señor ministro presidente. También con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 8 votos a favor del sentido del proyecto. La señora ministra Piña Hernández vota en contra de algunas consideraciones relacionadas con los lineamientos que se dan al juez para la cuantificación del valor del predio, y el señor ministro Pérez Dayán con las salvedades que precisó en sus intervenciones. Muchas gracias. Como no hubo cambio en los resolutivos, esta votación me parece definitiva, no tendríamos que hacer un ajuste, ¿verdad? Perfecto, queda entonces resuelto el asunto en la forma en que usted, señor secretario, lo leyó. Por favor, denos cuenta con el que sigue, por favor. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo al incidente en ejecución 408/2012, derivado de la sentencia dictada el 22 de febrero de 2010 por el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo 1271/2009, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dispone de oficio el cumplimiento sustituto de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1271/2009 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa del entonces Distrito Federal.
Segundo, remítanse los autos del juicio de amparo al mencionado juzgado de distrito para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la presente resolución. Y tercero, se declara sin materia el incidente en ejecución de sentencia a que este toca se refiere. Muchas gracias, señor secretario. Está a su consideración. Señor ministro Lainez, ¿quisiera usted presentar el asunto, hacer algún comentario previo? Por favor. De los primeros considerados. Sí, o quisiera... No. ¿Hay algún problema con los considerandos previos? ¿Ninguno? Perfecto, entonces quedan aprobados por unanimidad de 8 votos. Podríamos entonces ya ir al asunto de fondo de este cumplimiento, por favor. Gracias, ministro presidente. Es un incidente de inejecución de sentencia que deriva de 4 dotaciones que se hicieron a 2 ejidos en el estado de Oaxaca. Hay una primera dotación mediante decreto expropiatorio, después una ampliación, después otra ampliación parcial y finalmente otra dotación, otra ampliación que suma finalmente más de 9,000 hectáreas que se afectaron a una propiedad privada precisamente para dotar a estos, para la creación y ampliación de estos ejidos. La parte quejosa interpone el juicio de amparo y finalmente el colegiado concede el amparo y protección de la justicia federal y deja insubsistentes todas las resoluciones presidenciales de dotación y una que era del gobernador. El problema aquí fue el cumplimiento de este primer juicio de amparo. Fue un problema porque una vez que se dejan sin efecto estas resoluciones dotatorias, inicia todo un trámite del Registro Agrario Nacional, el Tribunal Superior Agrario, que en un acuerdo plenario, ordena a la Secretaría y le envía todos los expedientes precisamente para que realice los trabajos censales técnicos e informativos para que se cumpliera la sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia, hay que recordar, lo que ordenaba es, una vez que quedaron insubsistentes estos decretos presidenciales, tendrían que haber restituido a la quejosa estas tierras. El trámite duró mucho tiempo, la quejosa interpone un segundo juicio de amparo, que se le concede el juicio de amparo precisamente para ordenar al director operativo de la Secretaría de la Reforma Agraria que cumpla y que lleve a cabo esos trámites complejos, ciertamente, para llevar a cabo el cumplimiento de esta sentencia. Entre otras cosas, la Secretaría de la Reforma Agraria tuvo incluso impedimentos, digamos, de orden operativo por la oposición de los habitantes de estos ejidos, incluso para permitirle que realizara los trabajos censales. Y es así que la propia quejosa entonces solicita el cumplimiento sustituto del juicio de amparo. O sea, no pasa inadvertido y a este tribunal que la ejecutoria de amparo se otorgó, como ya lo dije, para efecto que se realizara y se pusieran en estado de resolución los expedientes dotatorios y dejarlos sin efectos. Sin embargo, esto ya es materialmente imposible. Además, en estos ejidos ya están parcelados, ya fueron objeto del PROCEDE, que es un programa de regularización, y por lo tanto ya incluso está definida la parcela escolar, la zona de uso común, el mercado, etcétera, y por lo tanto es evidente que no podrán ser reintegrados a la quejosa. Es así que de oficio este tribunal en pleno declara que sí es procedente el cumplimiento sustituto con estas particularidades, porque no es un caso como los anteriores, y se ordena que se tramite por el juez tercero de distrito el incidente innominado. Abro un paréntesis porque el proyecto, dado que ya tenía tiempo en lista, sigue hablando del Código de Procedimientos Civiles, cuestión que corregiría yo en el engrose para hablar de la ley de amparo en cuanto a los trabajos periciales. Pero entonces se
debe dictar un nuevo proveído en el que se establezca la indemnización a valor catastral por la antigüedad de la expropiación y la actualización del monto. La actualización del monto se está señalando que tiene que ser a partir de las 4 afectaciones, por lo tanto las fechas son distintas, pero se establecen con toda precisión en el proyecto, y finalmente que emita la resolución que en su caso proceda. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, señor ministro ponente. Efectivamente, en el punto cuarto, el considerando cuarto de la página 73, dice determinación de oficio sobre el cumplimiento sustituto de la sentencia amparo, y nos da el proyecto las razones de ello. Y en la página 79, cuáles son los efectos, cuáles son las condiciones de sustanciación del incidente. Creo que son los 2 puntos a discutir y están desde luego a su consideración. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor presidente. Estoy de acuerdo con el proyecto. Lo único que sugeriría es revisar si efectivamente este tribunal procede de oficio. Hay que considerar que el propio juzgador, luego de analizar las razones por las cuales su fallo no era cumplido, ordenó abrir un incidente innominado, bien o mal, oficioso o no oficioso. Él lo abrió y finalmente consideró que había elementos para considerarlo fundado y solicitar a esta Suprema Corte confirmara si en efecto era menester proveer el cumplimiento sustituto. Es la razón por la que el asunto llegó aquí. Como ustedes pueden ver, en la hoja 26 se dice: el juez de distrito dispuso tramitar el incidente innominado a efecto de determinar si existía imposibilidad material y jurídica para cumplir con la sentencia, declarándolo fundado sobre la base de que en los predios que poseen los ejidos Aguascalientes de Mazatán y Santa Clara existen asentamientos humanos bien delimitados y que hay calles trazadas constituyendo un centro urbano, por lo que concluyó que resulta imposible restituir a la propietaria quejosa el predio. De suerte que es esta la razón con la que el asunto viaja hasta esta Suprema Corte, y en esta circunstancia nos corresponde a nosotros, en función de la competencia constitucional que se nos entrega, determinar si esto es o no así. De ahí que, independientemente de que esta sea una cuestión que no trasciende al fondo, sí creo que sería conveniente saber si nosotros estamos actuando de oficio o es que es precisamente la remisión que hace el juez de distrito la que nos lleva a determinar el resultado que tiene este proyecto, con el cual, insisto, estoy de acuerdo en su totalidad, mas tengo dudas si realmente nosotros estamos trabajando de oficio. No llegó aquí como un incidente de incumplimiento y que oficiosamente convertimos en un cumplimiento sustituto, si no hay un pronunciamiento ya del juez que lo determinó así. Insisto, yo no sé si lo correcto procesalmente sería ello, pero en autos así consta. Gracias, señor presidente. Al contrario, señor ministro, ¿alguno de los señores y señoras ministros? Señora ministra Luna, por favor. Gracias, señor presidente. Yo quisiera mencionarles que sí tengo muchas dudas en este asunto y las manifiesto como tal. ¿Por qué razón? Si nosotros vemos qué es lo que se está reclamando en este asunto, no pongo en tela de duda todos los antecedentes que se nos narran en el asunto y que de alguna manera ya ha hecho referencia ahorita el señor ministro ponente. Entiendo que es un asunto que se está tramitando desde hace muchísimos años. Es un asunto en el que ya hubo varias afectaciones a estos terrenos, incluso antes de que se diera la reforma constitucional en materia agraria. Entonces, eso me preocupa por una situación. Si ustedes ven qué es lo que se está reclamando en este juicio de amparo, que eso es lo que a mí me preocupa. Dice María Elena Chavarría Mondragón, en su carácter de albacea de la sucesión, solicitó el amparo y protección de la justicia federal. Nos narra las autoridades: es secretario de la Reforma Agraria, subsecretario de Reordenamiento de la Propiedad, director general de Unidad Técnica, director general de Concertación Agraria. Y los actos reclamados son la omisión de iniciar trámite de procedimientos agrarios siguientes: segunda ampliación del ejido fulano de tal, ubicado en tal parte y todo; dotación de tierras del poblado Santa Clara, primera ampliación del ejido Santa Clara, dotación de tierras de esto.
Las autoridades responsables son de la Secretaría de la Reforma Agraria. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades responsables se están refiriendo a procedimientos antes de la reforma constitucional, porque si no, nuestras autoridades responsables sería el Tribunal Agrario, no serían las autoridades agrarias. Entonces, sí, yo entiendo que ya hay otros juicios de amparo u otros juicios donde se ha determinado que ha habido afectación a estos predios, pero en este juicio de amparo, el acto reclamado no es la afectación a los predios. El acto reclamado en este juicio de amparo es la omisión a llevar a cabo ciertos trámites para que conforme al transitorio de la reforma constitucional se ponga en estado de resolución estos asuntos y pasen al Tribunal Agrario. Acuérdense que cuando se estableció la reforma constitucional, la idea de que para que esto pasara a la tramitación del Tribunal Agrario tenía que haberse concretado la decisión ante las autoridades administrativas, es decir, decían déjalo en estado de resolución, ya terminaste toda la tramitación, lo dejas en estado de resolución y esa es la forma para que el expediente vaya al Tribunal Agrario y pueda resolverse ya a través de lo que la reforma especificó con una nueva autoridad agraria que es el tribunal. Entonces aquí estamos hablando de autoridades agrarias antes de la reforma y lo que les están diciendo es te reclamo la omisión a concluir con los trámites. Entonces, yo honestamente sí, y lo pongo en tela de duda, no puedo establecer o me da mucha duda establecer en el cumplimiento de una sentencia que el efecto fue la omisión relacionada en lo encomendado por el Tribunal Superior Agraria en el plenario dictado en tal fecha en el juicio agrario número tal, es decir, a que se llevaran a cabo todas las diligencias y se pusiera en estado de resolución los procedimientos relacionados con la dotación y primera ampliación de Santa Clara y dotación de diverso poblado de Aguascalientes y de la segunda ampliación del ejido citado en primer término, dado que no existía la posibilidad de resolver la acción de segunda ampliación del poblado Santa Clara si no eran resueltos antes de la dotación y ampliación del mismo poblado. Es decir, lo que se está reclamando son omisiones de poner en estado de resolución un expediente. ¿Para qué? Pues para que se pueda dictar lo conducente. Entonces, aunque pudiera tener relación, como bien se ha dicho en los antecedentes, con otro tipo de procedimientos, yo no creo que el hecho de que se establezca el efecto de que se cumpla con un procedimiento nos dé lugar a decir es ocioso, como se dice en esta parte del proyecto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que a ningún fin práctico tendría el pretender insistir en la ejecución de los trabajos censales y técnicos informativos para integrar los expedientes administrativos de dotación y ampliación de tierras a los citados poblados, porque lo objetivamente cierto es que en dichos predios actualmente existen asentamientos humanos bien determinados cuya posesión originaria se sustentó en las resoluciones presidenciales y el mandamiento gubernamental referido, actos jurídicos que en su momento quedaron insubsistentes en virtud de una sentencia de amparo. Si esos actos que motivaron la afectación de las tierras se declararon insubsistentes con motivo de otra sentencia de amparo y el problema que se da es que esas tierras no se les pueden devolver, el cumplimiento sustituto no es en este juicio, es en los otros, donde de alguna manera se determinó que las afectaciones eran ilegales. Aquí no se está alegando ninguna situación relacionada con que si la afectación es o no ilegal. Aquí lo único que se está diciendo es, se está reclamando la omisión a dictar determinados procedimientos para poner el asunto en estado de resolución, de acuerdo a un acuerdo que también dictó el propio Tribunal Agrario diciendo no lo puedo resolver porque no está en estado de resolución en los términos que marca el transitorio de la Constitución. Entonces, yo honestamente sí me cuesta un poco de trabajo decir si nuestro acto reclamado
no es la afectación, sino la omisión a realizar ciertos procedimientos. Creo que no podemos decir, pues es ocioso porque no dejan que se lleven a cabo los trabajos, el poblado ya estaba realmente ocupado por las comunidades, además conforme al otro programa que ya existe, se les adjudicó a los propios ejidatarios. Bueno, yo pienso que esas son causas de imposibilidad, pero que no originan un cumplimiento sustituto para pagar en dinero, al menos no en este juicio, probablemente en los anteriores sí, porque en los anteriores el acto reclamado fue la afectación. En estos, en este juicio, lo único que se está reclamando es la omisión en concluir los procedimientos. Y entonces lo que nos dicen es, no se puede concluir porque no pueden hacer los trabajos técnicos porque no nos dejan. Bueno, pues ahí tiene que haber un pronunciamiento del Tribunal Agrario, o sea, va a tener por desierto esa prueba, va a tener que, para en todo caso, tener o no por concluidos esos procedimientos, pero no podemos, sin resolución alguna, determinar en la omisión de llevar a cabo estos procedimientos, pues resulta ocioso ya que se hagan, y pues como hay otros amparos que te concedieron el amparo por las afectaciones, pues que se te pague. Yo no estoy en contra de que se dicte un cumplimiento sustituto, pero no en este juicio, que se dicte en donde se reclamó la afectación de esos terrenos y se concedió el amparo para que se los devolvieran. Aquí lo único que se está impugnando y tramitando es la omisión para tramitar unos trabajos técnicos y poner un asunto en estado de resolución. Entonces, yo sí lo manifiesto como duda, pero sí me cuesta un poco de trabajo pensar en que pudiéramos decir que es ocioso que se lleve a cabo esta tramitación y que se haga un cumplimiento sustituto. Gracias, señor presidente. Al contrario, señora ministra, yo estoy en la página 76 del proyecto y pensaba que esta duda que usted nos plantea estaba ahí resuelta, pero como usted lo señala, es un tema que hay que analizar. Voy a leer el segundo párrafo de la página 76, dice: lo anterior es así porque en los autos del presente asunto se advierte que para dar cumplimiento al fallo protector en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, el director general técnico operativo de la Secretaría de la Reforma Agraria está obligado a dar cumplimiento al acuerdo plenario dictado el 21 de mayo de 2002 en el expediente 145/97 por el Tribunal Superior Agrario. Esto es para la realización de los trabajos censales y técnicos formativos ordenados en los expedientes de las acciones agrarias de dotación de tierras, primera y segunda ampliación del ejido del poblado denominado Santa Clara, municipio de Tehuantepec, estado de Oaxaca, y de dotación de tierras del poblado denominado Aguascalientes de Mazatlán, municipio de Tehuantepec, de la misma entidad federativa. Me parece que es la condición. Como no voy a poder realizar los trabajos técnicos que debieran llevar, y este es lo que creo que trata el párrafo, pero todo está a la discusión, a la dotación, llevo a cabo un cumplimiento sustituto, toda vez que no es posible que pueda llevar a cabo los trabajos. Entonces, creo que esta es la discusión. ¿Esto es propio de otro expediente, como usted lo plantea, o es propio de este expediente, toda vez que la dotación a realizar en el propio expediente encuentra un impedimento material por las condiciones pues muy complicadas que se están viviendo ahí, la situación inclusive de violencia a la que alusión el ministro Lainez? Creo que esta es la discusión que tenemos que tener. Simplemente intervengo para tratar de orientarla en este sentido. ¿Alguno de los señoras ministras, señor ministro Lainez? Gracias, solo para apreciar. Señor ministro presidente, este asunto tiene 58 años. 58 años que esta persona está buscando, bueno, ya no, perdón, su albacea. La persona ya murió, ¿no? Está buscando que en un juicio de amparo donde obtuvo sentencia favorable, que fue el primer juicio de amparo, donde se dejaron sin efecto los decretos dotatorios presidenciales para que se le restituyeran esas tierras, y inicia el cumplimiento de la sentencia en ese primer juicio, donde desde luego nunca se hizo nada por imposibilidad, incluso como lo ha mencionado el presidente, por actos de violencia, porque nunca pudieron hacer los trabajos, y empieza un rebote entre el Tribunal Superior Agrario y la Secretaría. Después, el destino quiso que en medio llega la reforma agraria, y entonces
Además, ahora hay que llevar a cabo todos los nuevos procedimientos conforme interviene el Tribunal Agrario. El Tribunal Agrario ya ordenó que se hicieran esos trabajos. Y viene un segundo amparo y vuelve a obtener resolución favorable y le vuelven a ordenar a la Secretaría de la Reforma Agraria que obedezca o que cumpla con el acuerdo plenario ya del tribunal, es decir, posterior a la reforma, para que hagan los trabajos censales. Y ahí viene, como se explica en el proyecto, todos los intentos para realizar los trabajos censales e informativos donde hay estos actos de violencia, no se pueden hacer cada los ejidos. En el la propia Secretaría de la Reforma Agraria regulariza mediante el procede estos terrenos, y entonces es que ahí, a solicitud también de la quejosa, el juez abre este incidente. Por eso yo señalé al inicio que era un caso muy inusitado, o sea, un caso que muy sui generis. El juez de distrito abre ese incidente nominado y dice, de todas maneras no hay manera. Efectivamente, como les dije yo, no pasa desapercibido el hecho de decir de que ni siquiera se pueden hacer los trabajos censales que tienen que ver con los expedientes de dotación, no para dotar, eso ya se cayó y es cosa juzgada. Quedaron sin efectos los decretos restitutorios. Por eso, y ahí contesto al ministro Pérez Ayán, por eso el proyecto habló efectivamente de que pareciese, o bueno, le di el tratamiento de un cumplimiento, de oficio de este tribunal pleno, porque en realidad el cumplimiento sería para efectos del primero y del segundo amparos, de que por favor realicen los trámites que tienen 58 años realizando, cuando ya hay constancia. El propio juez de distrito señala, esos terrenos no se van a, ya no los trabajos que ordenó la primera sentencia, ya no va a poder ser restituidos. Por eso me parece a mí que pudiéramos en este momento ya resolver que efectivamente ni para la realización de los trabajos, y por favor que le paguen lo que corresponde a la quejosa, al valor catastral que corresponde, a regresarlo. Mi pregunta es ¿a qué? Gracias, señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. No, yo entiendo la preocupación del señor ministro Lainez y es muy cierto, pues sí, tienen 50 y tantos años estos asuntos sin resolverse. Lo que a mí me cuesta trabajo es que decretemos un cumplimiento sustituto cuando no estamos partiendo de una concesión de amparo en el que se le dice devuelvas el terreno, sino una concesión de amparo para que hágase los trámites, y además unos trámites que tampoco entiendo, porque el quejoso a él lo que le importa es recuperar su terreno, y aquí lo que les dicen es para que hagas todo lo necesario para los trabajos técnicos de la dotación al ejido y de la ampliación al ejido. Pues eso al que le tendría que interesar es al ejido, pero al ejido por supuesto no le interesa porque ya lo tiene, porque ya está en posesión y porque además ya está incluso hasta en un programa diferente donde alguno ya está reconocido, creo, hasta en propiedad. Pero lo que a mí me cuesta trabajo es decir, vamos a ordenar, porque ha pasado mucho tiempo y porque cuesta mucho trabajo desahogar estos trabajos técnicos ordenados, vamos a ordenar el cumplimiento sustituto cuando no tenemos una decisión en amparo que nos ordene la restitución de las tierras, al menos no en este juicio. Si en los antecedentes hay algún otro donde se diga regrésensele, entonces a mí me parece que el cumplimiento sustituto debiera ordenarse en ese otro juicio de amparo, no en este. En este lo que se está reclamando es una omisión a terminar con los trabajos, y el acuerdo del Tribunal Agrario, les leo lo que dice, es lo siguiente. Dice, es necesario que la Secretaría de la Reforma Agraria, en los procedimientos de dotación y primera ampliación de Santa
Clara y dotación del diverso poblado de Aguascalientes y el gobernador del estado de Oaxaca en los procedimientos de segunda ampliación de ejido del primero de los poblados citados, lleven a cabo diligencias pertinentes y las pongan en estado de resolución, en virtud de que no es posible resolver la acción de segunda ampliación del poblado de Santa Clara si no se resuelven antes las de dotación y ampliación del mismo poblado, razón por la cual procede que se devuelva dicho expediente de segunda ampliación, así como la documentación relativa a la primera y segunda ampliación que se agregó al mismo por acuerdo del 18 de marzo de 2002 a la dependencia citada, haciendo la aclaración de que el expediente de dotación del diverso poblado de Aguascalientes, municipio de Mazatlán, Oaxaca, que había sido permitido por las autoridades agrarias administrativas, fue devuelto a la Secretaría de la Reforma Agraria por oficio tal. Por lo antes expuesto y con fundamento en el 27, en artículo tal, se resuelve, devuélvase la documentación relativa a la dotación de la segunda ampliación del ejido fulano de tal, a la Secretaría de la Reforma Agraria, haciendo la aclaración correspondiente. Entonces, ¿por qué lo regresan? Porque le dicen, no está en estado de resolución, no has hecho los trámites correspondientes. Cuando se trata de una omisión, la concesión del amparo y el cumplimiento de van en función de que esa omisión sea subsanada, es decir, de que se dicte el acto positivo. Yo estaría de acuerdo en que se pudiera ordenar un cumplimiento sustituto si tenemos un acto positivo que nos ordena la devolución de los predios. Pero cuando tenemos un acto de carácter omisivo, donde lo único que nos ordenan es concluir un procedimiento no concluido, sí se me hace un poco cuesta arriba ordenar saltándonos todas las resoluciones que yo entiendo y el tiempo que ha señalado el señor ministro Lainez es muy correcto, no hayan permitido, pero no tenemos una decisión positiva que se diga en este juicio, devuélvanle los predios. Si fuera eso, el cumplimiento sustituto es perfecto, pero aquí tenemos una omisión en el cumplimiento de un trámite. Y eso no puede ser motivo de un cumplimiento sustituto. Esa es la duda que a mí me surge y sí me preocupa muchísimo. Yo por eso decía que lo que estamos aquí discutiendo desde el punto de vista del proyecto y ahora la posición que asume la señora ministra Luna, es la ministra Luna quisiera encontrar en este caso o en otros casos una determinación específica que ordenara la dotación o la restitución. En cambio, lo que el ministro Lainez dice es eso que se quiere ordenar no se va a poder llevar a cabo por las condiciones fácticas así de generales. Consecuentemente, utilizando el material probatorio y las rescisiones de otros procesos, consideramos que esas relaciones no se van a poder, o esas acciones de medición, de censo, etcétera, no se van a poder dar y de una buena vez ordenemos desde aquí el cumplimiento sustituto. Son las dos posiciones, yo no voy a mí me toca dirigir el debate, no me voy a pronunciar, pero estas son las dos posiciones en las cuales estamos metidos en este momento. Creo que vale la pena que vayamos alrededor de estas dos condiciones, pues abonando para ir teniendo la opinión más ilustrada y llegar en su momento a una decisión. Señor ministro Pérez Dayán, por favor. Gracias, señor ministro presidente. Convengo con usted que estas son las dos posiciones en las que tenemos que reflexionar y lo atípico de la situación es que las dos posiciones tienen mucho de razón. La señora ministra Luna nos ha expuesto una circunstancia en donde técnicamente por una omisión no podemos llegar a una determinación de pago, pues lo que se requeriría es hacer aquello que no se cumplió. Ahora, también el proyecto nos revela una situación de hecho cuyas características implican que aún tratando de ejecutar lo que debiera ejecutar la autoridad, no se va a alcanzar ningún otro resultado que no sea el de pagar. Y en esto quiero ser claro, a propósito de las resoluciones presidenciales y en ejecución provisional de las mismas, se ocuparon unas tierras que necesariamente tendrían que ser motivo de una indemnización. Es precisamente lo que se combate en amparo. En amparo, el efecto que se alcanza es, toda vez que esto surgió de una necesidad a efecto de dotar de tierras, lo que se debe hacer es cumplir con el procedimiento que ya inició en la medida en que esto es lo que llevará a que se puedan pagar estas tierras.
En todo este transcurso del tiempo, como aquí ya se expresó, y lo prolongado de las circunstancias, llevó a que este poblado, no solo en esa ejecución provisional, se regularizara, se entregaran todos los certificados correspondientes, se urbanizara, se estableciera escuela, mercado público y todo lo que conlleva la ejecución de esta obra. Obtenido el amparo y en cumplimiento de él, pues se dejan sin efecto los decretos que entregaron estas tierras provisionalmente, mas esto no modifica la situación de hecho. Quiero recordar a todos ustedes que a virtud del cambio constitucional, todos los procedimientos ya iniciados en la Secretaría de la Reforma Agraria, como tendría que ser solo se podrían poner en estado de resolución para inmediatamente después enviarlos al Tribunal Superior Agrario a efecto de que determinara la procedencia y las consecuencias inherentes a esto. Lo cierto es que de hecho las cosas están hasta un punto en el que ya no se pueden dar marcha atrás, y aun cuando las dos posiciones aquí reflejadas tienen alta autoridad y mucha convicción, lo cierto es que la culminación de este procedimiento, en función de lo que ya ha sucedido, no tiene ninguna otra posibilidad más que la indemnización a quien en derecho corresponda. Y ese quien en derecho corresponda es quien promovió los amparos, y en esta última modalidad, toda vez que esto de hecho ya ha cambiado, bajo la circunstancia de decir, si lo que requieren es que se determine por el Tribunal Agrario que ha procedido la ocupación de mis tierras y por consecuencia la indemnización, pues que se haga ya, pero para poder llevar esto al Tribunal Agrario hay que cumplir con todos los requisitos que la ley ordena a la Secretaría entonces de la Reforma Agraria o de otro nombre, a efecto de que le entregue al tribunal todo lo necesario y decida. Esto ya no se puede hacer, incluso las condiciones mismas, como lo demuestra el expediente, han cambiado de modo total, ya ni siquiera se encuentran definidos los límites que tenían originalmente estos predios afectados. De suerte que ante las dos posiciones correctas ambas, yo me mantengo por entender que este incidente en ejecución lo que busca es alcanzar el resultado al que las dos llegan. Si el expediente finalmente se integra y se remite al Tribunal Agrario, esto no será más que para cuantificar la indemnización. Si esto, por virtud de un cumplimiento sustituto, se entiende ya la cuantificación porque no hay posibilidad de modificar lo que de hecho ya sucedió, estaría por avanzar en este camino y, insisto, reconociendo la fuerza de los argumentos de cada una de las dos posiciones, si finalmente esto va a terminar de la misma forma, creo que este es el momento de ya hacerlo así y bajo el cumplimiento sustituto ya no tener que remitir esto ante un tribunal agrario, porque los elementos que requeriría para determinar lo que en derecho proceda ya no se pueden alcanzar. Está clara la afectación, está claro el reconocimiento de tal circunstancia y a su vez que la ejecución llevó hoy a circunstancias en las que ya no se puede volver atrás. La única forma de resarcir los derechos aquí cuestionados es mediante la indemnización correspondiente. Es un particular que la pide y en ese sentido me parece que el camino que se ocupa, al igual que el otro, es el adecuado y creo que allanaría algún tiempo muy considerable que para estas circunstancias es de cualquier manera tardío. Muchas gracias, señor ministro ponente. ¿Alguno más desea hacer uso de la palabra? Señor ministro Franco. Muy brevemente, señor presidente. Yo en principio pues llego a la misma conclusión general que se ha expresado aquí respecto al proyecto. Simplemente hago notar que en la página 92 del proyecto y continúa en la 93, se le están señalando al juez las fechas a partir de las cuales debe establecer el monto a pagar. Este tribunal pleno el 27 de abril de 2017, al fallar el cumplimiento sustituto 11/2016, determinó que no se le fijaran al juez este tipo de fechas y de precisiones, que dejarlo en libertad para que él estableciera a partir de cuándo deben considerarse. Yo entiendo que quizás lo que se trató de hacer es reforzar precisamente lo que aquí se ha comentado y señalar las fechas, pero me parece que tenemos que definir si seguimos con el criterio que ya hemos establecido o en el caso concreto se hace una excepción y que así se señale.
Yo en lo personal estimo que debemos mantener, a pesar de lo que representa este asunto por las fechas y el tiempo que tiene, el criterio que ya sostuvimos y que ha sido el que hemos utilizado. Gracias, presidente. Al contrario, señor ministro Franco, hay dos cuestiones. Por un lado, el ministro Pérez Dayán hace un rato hablaba de la necesidad de aclarar el tema de si estábamos entrando de manera oficiosa o a petición. Creo que eso lo ha contestado ya el señor ministro Lainez. Tal vez valdría la pena recalcarlo para no tener ahí duda en esto. Y el segundo es el tema de la libertad de determinación que nos plantea el señor ministro Franco. Señor ministro Lainez, sobre este segundo punto, ¿qué nos diría usted? Sí, es correcto. Yo creo que también podríamos seguir el precedente y no ser tan específico, que le corresponda al juez a partir de la afectación. Claro. ¿Sí? Perfecto. Igual lo que decida la mayoría, si no se maneja como de oficio, tomamos el incidente innominado que abrió el juez a solicitud de la parte quejosa, ¿no? Perfecto. Entonces, este sería el proyecto que estaría básicamente a consideración, pero la señora ministra Luna desea hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Yo, desde luego, si ese es el proyecto que quedaría, yo votaría en contra y quiero manifestar nuevamente por qué razones. Hay otro juicio de amparo que es precisamente el que se está narrando en los antecedentes, el juicio por motivos anteriores promovió juicio de amparo en octubre de 1995 contra actos del presidente de la República, y en el juez de distrito sobreseyó y el colegiado revocó y dice, inconforme con la sentencia anterior, la quejosa interpuso revisión, es decir, con el sobreseimiento, bajo el número tal, donde se dictó sentencia en tal fecha, y el tribunal colegiado revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la justicia federal a efecto de que las responsables, dejando insubsistentes las resoluciones presidenciales de tal fecha, marca de la dotatoria de los ejidos de 17 de marzo, de una dotatoria de Aguascalientes y otra relativa a la primera ampliación de ejidos, y el mandamiento gubernamental de 30 de julio de 1993 acerca de la segunda ampliación, procedan a la notificación a la quejosa de los procedimientos afectatorios. ¿Qué es lo que quiere decir? Le concedieron el amparo, dejando sin efectos las resoluciones presidenciales de la dotación y de la primera ampliación, pero por lo que hace a la segunda ampliación, lo que le dijeron es que se llevara a cabo el procedimiento nuevamente, que eso es lo que ahora están tratando de hacer con estos trabajos técnicos. Entonces, por esa razón, les digo, hay una sentencia donde dejan sin efecto ciertas resoluciones dotatorias. Pero estos trabajos de la segunda ampliación nunca los concluyeron ni nunca determinaron que esa segunda ampliación es inconstitucional. Se dijo que es inconstitucional la resolución presidencial y, por lo que veo, la primera ampliación. La segunda ampliación todavía está pendiente. Ahora, esto, si es segunda ampliación, pues quiere decir que se trata de terrenos diferentes. O sea, hubo una ampliación de tierras, que yo no sé si sean o no las mismas, al parecer sí lo son. Entonces yo diría, aquí sí hay una determinación en amparo de dejar sin efecto resoluciones presidenciales que de alguna manera afectaron esos terrenos. Es en este amparo donde se puede manejar un cumplimiento sustituto, pero nunca en un juicio de amparo donde el acto reclamado es el que no se hayan llevado a cabo ciertos procedimientos. Y nos dice la nueva ley de amparo cuáles son los efectos de la concesión del amparo. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirán al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Aquí le dijeron, la afectación fue incorrecta, fue inconstitucional, no te escucharon, no te dieron garantía de audiencia. Aquí sí procedía una restitución o el pago de una indemnización si es que no les daban la tierra, cuando menos por la resolución presidencial y la primera ampliación. Pero aquí
Lo que nos están diciendo es, respecto de la segunda ampliación, no se han llevado los trabajos, no se ha concluido la determinación de si se deben o no, si es correcta o no esa resolución presidencial. Entonces, ahí está subyúdice. Entonces, por eso se viene al amparo y dice, mi acto reclamado es la omisión en concluir estos trabajos. La omisión en concluir. ¿Y ahora qué nos dice la ley de amparo? Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, es decir, es una omisión, que este es el caso, dice, o implique una omisión, obligará a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que él mismo exija. O sea, a cumplir con la omisión, pero no a que esa omisión se convierta en una decisión positiva para decir lo procedente es la restitución. Entonces, por eso a mí me parece sí que sería un precedente un poco complicado el decir, aunque se trate de una omisión, de todas maneras se hace la ejecución. Creo yo que, bueno, no sería factible, pero sí entiendo cuáles son las circunstancias de hecho, los tiempos y todo lo que se ha aparcado, pero no se le deje en estado de indefensión. Él tiene un amparo concedido donde se le está dejando sin efecto resoluciones presidenciales y donde, en mi opinión, hay un acto positivo en donde sí se puede ordenar o la restitución de las tierras de la resolución presidencial y de la primera ampliación, o bien el cumplimiento sustituto, pero en un procedimiento omisivo sí se me hace un poco cuesta arriba. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. ¿Algún otro de los señores ministros desea intervenir? Creo que han quedado muy claras las posiciones que hemos tomado. Yo creo que vale la pena pasar a votar si están a favor o en contra del proyecto y, como lo solicitó el señor ministro Lainez, quienes estén o estemos a favor del proyecto, manifestar si dejamos o no las fechas que están precisadas en las páginas 92 y 93, como decía el señor ministro Franco, quitarlas o dejarlas, dadas las peculiaridades de este asunto, donde se está haciendo una acotación particular, para efectos de que también el señor ministro Lainez sepa cómo, en su caso, podría hacerse el engrose. ¿Les parece bien así? Entonces, adelante, por favor, señor secretario. Sí, señor ministro. Señora ministra Luna Ramos. Yo respetuosamente votaré en contra. En mi opinión, no se puede ordenar el cumplimiento sustituto de un procedimiento que no ha concluido, que es el relativo a la segunda ampliación. Los que están concluidos son la resolución presidencial inicial dotatoria y la primera ampliación. La segunda ampliación no está concluida, porque lo permitan o porque no lo permitan, pero no hay una decisión que esa segunda ampliación es inconstitucional y que por tanto se le debieran resolver. Entonces, sin resolución estaríamos ordenando un cumplimiento sustituto. Por esa razón, muy respetuosamente y entendiendo muchas razones de tiempo que se han manejado para este asunto, creo que no es el asunto donde se tiene que ordenar un cumplimiento sustituto, sino en el amparo anterior, donde ya se declaró la inconstitucionalidad de la resolución dotatoria y de la primera ampliación. Gracias, señor presidente. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto y por la supresión de lo que se establece en el segundo párrafo de la página 92 y que continúa en la 93 del proyecto. Señor ministro Saldívar Ledo de la Red. En el mismo sentido. Señora ministra Piña Hernández. En contra por los motivos expresados por la ministra Luna. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto, con la supresión de las fechas, como lo planteó el ministro Franco. Señor ministro Lainez. Con el proyecto y supresión de fechas. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto y las modificaciones que acepte el señor ministro ponente para hacerlo congruente. Señor ministro Presidente Cosío Díaz. Yo también estoy de acuerdo con el proyecto y con la supresión de fechas. Señor ministro, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto e igualmente por la supresión de las consideraciones de las fojas 92 y 93. Entonces, con esta mayoría queda resuelto este incidente. Señora ministra Piña, por favor. Para no ser un voto particular. También, señor presidente, y si la señora ministra lo permite, podría ser de minoría. ¿Lo permite usted, señora ministra? Muy bien, era pregunta, entonces, muchas gracias. Entonces, gracias apúntelo por así. Permitirlo. Por permitir.
Vamos a ir, creo que el asunto que sigue es un asunto que podríamos presentar de manera muy rápida. Eso es una exhortación para efectos de que pudiéramos después ver la lista con rapidez. Señora ministra, señor secretario, por favor, identifíquenos el siguiente. Sí, señor ministro. Incidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo al incidente de cumplimiento sustituto 2/2015, derivado de la sentencia dictada el 29 de septiembre de 2009 por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en el juicio de amparo 278/2009-4 romano, bajo la ponencia de la señora ministra Luna Ramos y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decreta de oficio el cumplimiento sustituto de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto número 278/2009 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. Y segundo, remítanse los autos del juicio de amparo al mencionado Juzgado de Distrito para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. Muchas gracias, señor secretario. De las páginas 21 a la 29 están los tres primeros considerando relativos a competencia, problemática jurídica a resolver y cuestiones previas. Pregunto si estos pueden ser aprobados de manera económica. Aprobados por unanimidad de 8 votos. Señora ministra, quisiera identificarnos a partir de la página 29 las características de este incidente, por favor. Sí, señor presidente, con mucho gusto. Este es un incidente que se presentó inicialmente en la segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y por decisión de los señores ministros se vino al Pleno pensando en que podría no ser competencia de la sala para efectos del ordenamiento del cumplimiento sustituto. Por esta razón se presentó en el Pleno. El acto reclamado fue el acto consistente en la apropiación material y jurídica de aproximadamente 8,000 metros cuadrados de la propiedad del suscrito y la instalación de una línea de conducción de energía eléctrica dentro de su propiedad, así como la omisión del pago de la indemnización correspondiente, así como la emisión del decreto y el acuerdo relativo a la utilidad pública. Se promovió juicio de amparo en contra de esta afectación y el juicio de amparo fue concedido precisamente porque no se tomó en consideración en el expediente administrativo al propietario del predio para poder ser escuchado y poderse defender. Entonces, por esta razón se concedió el amparo y cuando se empezó a solicitar el cumplimiento respectivo, las autoridades informaron pues que era muy complicado quitar esta línea de alta tensión porque implicaría el desvío de todas las líneas que vienen de otros lugares para llevar la energía eléctrica y que esto además era muy costoso. Hay pruebas periciales donde se acredita el costo de lo que implicaría el desvío de las líneas de energía eléctrica y con esta virtud el quejoso dijo que si había esta problemática para el cumplimiento del juicio de amparo y para la devolución del predio, que él estaría de acuerdo con que se optara por el cumplimiento sustituto. Y bueno, en función del acuerdo 5/2013, el juez de distrito emitió la opinión en el sentido de que si era procedente el cumplimiento sustituto y lo remite a la Suprema Corte para efectos de determinación si esto es o no procedente. El proyecto que estamos sometiendo a la consideración de la señora y los señores ministros es en el sentido de confirmar la opinión del juez de distrito en el sentido de que procede el cumplimiento sustituto. Y se regresa precisamente para que se desahogue en estos efectos. Muchas gracias. ¿Alguno de los señores ministros desea hacer uso de la palabra? Señor ministro Medina Mora. Solamente una cuestión. En la página 48 del proyecto se plantea que se debe tener en cuenta la manifestación expresada por el quejoso en torno a su deseo de obtener un cumplimiento sustituto. Sí. Sin embargo, en la página 15 se plantea que el propio quejoso se desistió y se tuvo por desistido el quejoso de este cumplimiento sustituto. Simplemente pareciera una incongruencia entre el antecedente del asunto y la conclusión, estando de acuerdo desde luego con el desarrollo del proyecto y con su sentido. Sí, con muchísimo gusto. Se narraron los antecedentes y fueron circunstancias que con posterioridad sucedieron, pero desde luego hacemos la aclaración para que no se haga entender como que existe una incongruencia en cuanto a la petición del quejoso.
alguna observación más. Yo simplemente solicitar, si no tuvieran inconveniente, que se quedaran a salvo los derechos de los copropietarios, simplemente como mención, para que en su caso, y si les parece bien, los hicieran valer. No tendría ningún otro comentario. No hay ningún comentario sobre este asunto. Creo que podríamos votarlo de manera económica. ¿Están ustedes de acuerdo? Aprobado por unanimidad de... Señora ministra, perdóneme, creí que estaba... Yo me separaría nuevamente de todas aquellas consideraciones que a través de las cuales se les da lineamientos al juez de distrito para establecer la cuantificación del predio afectado en copropiedad. Por las mismas razones que puse con anterioridad, considero que esto ya es materia de un incidente de cumplimiento sustituto, el que a su vez es recurrible a través del recurso de queja que debe ser analizado por un tribunal colegiado. Entonces me separaría de los lineamientos que se están dando. Gracias, señor presidente. Gracias. No tendría inconveniente con esta aclaración en que tomáramos votación económica. Perfecto. Pregunto si en votación económica puede ser aprobado este asunto. Aprobado por unanimidad de 8 votos con las aclaraciones de la señora ministra Piña Hernández. Señor secretario, ¿hay algún otro asunto listado para el día de hoy? Ninguno, señor ministro presidente. Muchas gracias. Entonces convoco a la sesión que tendrá verificativo el día de mañana a las 11:15 horas. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno resuelve 4 asuntos. En primer término, la acción de inconstitucionalidad 128/2015 vinculada a la entidad federativa Tlaxcala, donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina la constitucionalidad del artículo 84 de la Constitución Política de la entidad federativa Tlaxcala, en el párrafo último de este artículo 84, un asunto que se vincula precisamente a la situación de la terminación de las actividades de los jueces en aquella entidad federativa, la remoción correspondiente cuando cumplen 65 años de edad. Este es el planteamiento fundamental del artículo 84, último párrafo de la Constitución Política del Estado, y se plantea precisamente la validez, un asunto en el que determina el Pleno no se infringen los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza la interpretación conforme y se plantea precisamente la validez correspondiente. Posteriormente, el Pleno aborda el estudio de 3 incidentes, en el marco del artículo 107, fracción 16ª de la Constitución Política Federal, el incidente de inejecución de sentencias y específicamente los incidentes de cumplimiento sustituto que aplican en los 3 casos. Un asunto importante en términos de este artículo 107, fracción 16ª, y se plantea en cada uno de estos asuntos precisamente la vinculación con las entidades federativas correspondientes. En el primero de los casos, con la situación correspondiente de la entidad federativa de Tamaulipas, específicamente en la ciudad de Matamoros, un planteamiento de la ocupación de un predio para la instalación de una planta de tratamiento de aguas, en este caso vinculadas al drenaje correspondiente de la ciudad de Matamoros, y el planteamiento del cumplimiento sustituto que el Pleno determina procedente. En el segundo de los incidentes, una vinculación también a la entidad federativa Oaxaca, específicamente en lo que corresponde al municipio de Tehuantepec, con la participación en su momento de ejidos que en su momento son parte importante de la determinación del incidente de inejecución de sentencias, y posteriormente el cumplimiento sustituto que el Pleno determina procedente también en términos de lo que establece el artículo 107, fracción 16ª de la Constitución Política Federal. Este fue otro de los incidentes de cumplimiento sustituto en el marco originalmente de un incidente de inejecución de sentencias, y posteriormente otro incidente de cumplimiento sustituto vinculado a la entidad federativa de San Luis Potosí, donde se determina procedente el cumplimiento sustituto ante la ocupación de un predio también
para realización de obras. Este fue el planteamiento del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 3 incidentes de cumplimiento sustituto, y el primero de los casos, como hemos señalado, la situación correspondiente a una acción de inconstitucionalidad. Son los 4 asuntos que estudia y resuelve el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial, y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias.